Un saludo cordial a todos ustedes aquí en la clase en vivo y también los que van a ver la grabación de esta clase. La lección 8 de nuestro curso, Las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Hoy la lección es corta y les explico por qué. Porque la lección que viene vamos a hablar de los últimos tiempos, de la vida eterna, de la venida de Jesucristo. De cosas un poco difíciles, pero para poder hablar de estas cosas bien, tenemos que empezar con un repaso de lo que hemos visto hasta este punto, por estar seguros que tenemos los cimientos ya puestos sobre el camino de la salvación y todo eso. Sin tener estas cosas claras, no podríamos hablar de lo que es el tema profundo de los últimos tiempos, de la venida de Jesucristo, etc. Entonces, hoy puede ser la lección más corta del curso. Vamos a estar aquí por 1 hora nada más, pero también es una lección muy importante. Entonces, vamos a comenzar por pedir la bendición del Señor sobre nuestra clase de esta noche y después vamos a comenzar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos a apreciar tu gracia más a través del estudio de tu palabra hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y adelante. Hoy vamos a comenzar con las preguntas. Y vamos a pasar mucho tiempo en las preguntas que les puse en el grupo. Les puse allá 5 preguntas, entonces generalmente tenemos 1, 2, 3 preguntas. Hoy tenemos 5. En un repaso de lo importante, les voy a dejar a ustedes hablar un poco sobre cada una de las 5 preguntas y después les voy a compartir algunos pasajes que tienen que ver con la respuesta de la pregunta y especialmente para que tengamos un base bíblico aquí, entonces, para ver. Entonces, les voy a pedir de ustedes, a Luis Felipe, Luis Ipeal, Silvia, Selene, Ángela, Celia y Bernales, mucha participación de hoy, escuchando sus voces, expresando su fe, y vamos a contestar también usando la Biblia. Y si tienen preguntas o dudas sobre lo que vamos a estudiar esta noche, pido también sus preguntas, que expresen las dudas que tienen, porque así vamos a poder buscar la respuesta en la palabra de Dios. ¿Está bien? Bueno, Silvia me dice que sí. Gracias, Silvia. Vamos adelante. La primera. Aquí tenemos la pantalla. Aquí en la pantalla la pregunta. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Nuestro estado natural sin Dios. Bernadis y después Silvia. Bernadis. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Lo que yo investigué, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? La Biblia dice que nuestro estado natural sin Dios es el pecado y la separación de Él. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas gracias, Bernadis. Especialmente me gustó la cita bíblica, ¿verdad? Entonces, si todos han pecado, están destruidos de la gracia de Dios, separados, ¿verdad? Muchas gracias, Bernadis. Vamos a Silvia. Silvia, por favor. Nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, porque estábamos separados al pecado Adán y Eva. Nosotros nos separamos de Dios y entonces fue necesario que venga nuestro Señor Jesucristo para nuevamente reencontrarnos o nuevamente volver a tener esa conexión íntima con Dios. Él es nuestro enlace o nuestro puente.
Así es, muchas gracias, Silvia. Y buen uso del pasaje Efesios 2:1, que habla del estado de ser muertos en nuestros pecados y delitos. Más adelante les voy a compartir los mismos pasajes que habla de Adán y Eva. Muchas gracias, Silvia. Antes de pedir respuestas de otras personas, voy a saludar a Jair. La primera persona que se conectó esta noche fue Jair y batallaba por 10 minutos y más con esa dificultad de la conexión, pero ya está, ya llegó, gracias a Dios. Jair, es un placer saludarte. Bendiciones. Profesor, muy buenas noches y hermanos. Gracias, profesor. Bien, ok. Estamos haciendo es repasando las preguntas de hoy. No son las preguntas más complicadas, pero son preguntas muy importantes. Hemos escuchado de ustedes sobre nuestro estado natural. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros acerca de esta pregunta? Bueno, Silvia mencionó el caso de Adán y Eva. Es muy interesante ver el uso del concepto de la imagen de Dios en Génesis. En Génesis 1, vemos la creación maravillosa de Dios. Al terminar, Dios dice en Génesis 1:26, mejor empezar con versículo 25. Dice, después de crear todo lo que existe, Dios dice, y vio Dios que era bueno, todo excelente, ¿verdad? Por el poder de Dios. En versículo 27 dice, hablando de la creación de los seres humanos, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Repite la frase, hombre y mujer los creó, ¿verdad? Entonces, con la imagen de Dios. Bueno, sabemos lo que pasó después. A pesar de haber recibido toda la creación bajo sus pies, el ser humano se cayó en la tentación del diablo. Está en Génesis 3, vemos a la desobediencia del hombre y de la mujer. Después, en capítulo 5, habla de la descendencia de Adán. Dice en versículo 1, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Bien, seguimos leyendo. Versículo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza. Y le puso por nombre Seth. Entonces, la imagen que tenía, la imagen de Dios de santidad y perfección, se perdió. Siglos después, en Romanos 5, habla del mismo tema. Romanos 5 habla de un gran problema, ¿verdad? El problema que tenemos aquí en este mundo. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, en vez de una herencia de nuestros antepasados de santidad y perfección, hemos recibido un estado natural de separación de Dios. ¿Por qué? Porque con Él tenemos el problema del pecado, es el estado natural. Bueno, piensen o pasen un poco de tiempo pensando en esto. Voy a saludar a Angélica. Angélica, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Sí, señor. Qué bueno que está aquí con nosotros, Angélica. Estamos repasando las preguntas y vamos a pasar mucho tiempo con estas preguntas. Hoy voy a poner aquí en la pantalla algo sencillo. Silvia nos dijo lo que dice en Efesios 2:1, que habla del estado natural del ser humano, muertos en delitos y pecados. Aquí vemos
el gran problema, ¿verdad? Es lo que vemos en la Biblia. Bien, otros pasajes que hablan de la grandeza del problema pueden ser de Romanos 3:20. Podríamos citar también Tito 3, versículo 3. Romanos 3:20, Tito 3, versículo 3, que habla del estado del ser humano. Otro pasaje que podemos usar para probar que eso es un problema para todos está en los Salmos. En Salmo 51:5, el rey David, escritor inspirado del Salmo, dice que ese problema del pecado empieza en la concepción. Dice que en Salmo 51:5 dice, lo voy a leer, 51:5. Dice, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Entonces, el problema es profundo. El problema es desde el principio de la vida. Bien. ¿Algo más aquí? ¿Más que compartir? Bueno, ahora, la segunda pregunta habla de la solución de Dios. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús una sustitución? Entonces, ¿cómo fue la vida de Jesús una sustitución? Espero escuchar las voces de ustedes contestando la pregunta. Jair, te doy la palabra. Profesor, según el video instructivo que vimos, la respuesta que yo capté fue: Jesús llevó una vida perfecta como el sustituto de todas las personas. Dios aplica la vida perfecta de Jesús como si fuera la nuestra. Muy bien dicho, gracias Jair. Como si fuera nuestra. Entonces, es tan importante este punto de la obediencia, pero la obediencia más importante no es nuestra, sino la de Jesucristo que hemos recibido. Gracias, Jair. Veo el micrófono activo de Luis Ipial. Luis, un comentario y después Bernadis. Luis primero. Amén, sí, pastor. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, del Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Muy buen pasaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Luis, por compartir. La obediencia de uno solo es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya, por eso fuimos constituidos, no culpables, justificados. Gracias, Luis. Bernadis. Bueno, yo encontré, investigué que dice, como él no vivió una vida perfecta y sin pecado en su lugar, en nuestro lugar, y luego tomó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados en la cruz. En 2 de Corintios 5:21 se dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Excelente, Bernadis. De hecho, apenas les iba a leer 2 de Corintios 5:21, porque habla de lo que recibimos de Jesucristo. Lo que damos a Él es nuestro pecado y vamos a hablar de eso más adelante, pero lo que recibimos es su justicia, su perfección, su obediencia. Bueno, sabemos que unas iglesias cristianas que hablan mucho de la obediencia, pero hablan tanto de la obediencia nuestra. Y es cierto que vamos a querer obedecer a Dios, pero cuando hablamos de la salvación y cómo tener una relación buena con nuestro Señor, es la obediencia de Jesús.
que es nuestra seguridad, nuestra confianza. Gracias a ustedes. ¿Algo más sobre este punto? Les voy a poner aquí en la pantalla unos pensamientos. Jesucristo vivió la vida perfecta, ¿verdad? Hebreos 4:15, entre otros pasajes, habla de ese tema. Hebreos 4:15 habla de la vida perfecta de Jesucristo. Nos dio su perfección, el pasaje indicado es lo que nos leyó Bernardis de 2 de Corintios 5:21. También podemos pensar en Gálatas 3:27, cuando habla de la perfección de Jesucristo como si fuera un vestido que llevamos, para que Dios ve la perfección de Jesucristo, su obediencia. Entonces sí tenemos un registro perfecto ante el Padre del cielo. Entonces vemos que es la obediencia de Jesucristo, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Gálatas 4:4 y 5 es un pasaje que también leímos antes, que habla de Jesucristo, quien nació bajo la ley, sujeto a la ley. Entonces él, sujeto a la ley, vivió la vida perfecta, lo que no hemos hecho. Punto muy clave sobre la obediencia de Jesucristo. ¿Algo más aquí? ¿Preguntas o dudas o aportes? Jair, por favor, Jair. Profesor Andrew, yo tengo una inquietud, es que resulta que hay una doctrina que se llama Creciendo en Gracia, que afirma que somos salvos, siempre salvos, y ellos hablan mucho de la perfección, hablando del ser humano que ya eres totalmente perfecto y que así peques, no se condena a uno. Mi pregunta, ¿es eso cierto? Gracias, Jair. Entonces, como siempre, buscamos nuestra respuesta en la Biblia. Muy buen pasaje que habla de eso. Entonces, es la doctrina que el creyente nunca va a volver a pecar. Bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, podríamos pensar en el ejemplo del apóstol Pedro. Claramente él es creyente verdadero. Vemos que se cayó él en el pecado. Vemos su confesión de fe muy, muy bonita que vemos en Mateo 16, que leímos antes. Pero vemos su gran caída en el pecado después, como en Mateo, en el mismo libro de Mateo, debe buscar el pasaje, creo que es Mateo 26 y 27, donde habla de él como negar a Jesucristo frente de muchos. Obvio que es pecado, ¿verdad? Y él después se arrepiente y el Señor le perdona y él es el que habla no mucho después en el día de Pentecostés. Otro capítulo entero que habla del tema de la lucha con el pecado que tiene el creyente sería Romanos 7, que habla de la caída en el pecado, del mismo apóstol Pablo, que habla del pecado que mora en él, ¿verdad? Pero él dice que es una pelea, porque también del Espíritu Santo. Tenemos muchos ejemplos de la caída del pecado, del arrepentimiento y del perdón de nuevo. De hecho, podemos decir que la vida del creyente es una vida de arrepentimiento constante, porque somos seres humanos. Y nos levantamos todos los días salvos con el deseo de servir al Señor. Nos acostamos en la noche sabiendo que no hemos vivido como Dios quiere en todos los aspectos de nuestra vida, pero asegurados del amor de Dios en Cristo Jesús, sabiendo que somos perdonados en Él y con confianza y seguridad descansamos.
sabiendo que el próximo día vamos a tener otras oportunidades para servir a nuestro Señor. Bueno, ¿me explico, Jair? Sí, profesor, muy claro. Sí, señor, gracias. A usted. Bien, ok. Vamos ahora a seguir adelante. ¿Por quién murió Jesús? Y puede ser que es una pregunta sencilla, pero otra vez es algo muy importante. ¿Por quién murió Jesús? Silvia, Por todos nosotros, por todos. nuestros pecados. Sí, por todos nosotros, por nuestros pecados. Y yo tengo un versículo en Primera de Pedro 2:24, donde dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Sí, gracias. Bien. Muy bien dicho y gracias por la cita bíblica también. ¿Alguien más quisiera decir algo? Bernadis. Bueno, yo investigué por quién murió Jesús. Según la Biblia, Jesús murió en la cruz por la humanidad. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación restaurada con Dios. En Juan 3:16 se dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Bernadis, y buen pasaje, ¿verdad? Por tal manera Dios amó al mundo. Gracias, Bernadis. Entonces vemos que Jesucristo vino para el mundo entero, para todos. Gracias, Bernadis. Jair, le doy la palabra. Sí, profesor, Jesús murió en la cruz y pagó el castigo de todos los pecados del mundo. Jesús pagó el castigo de todos los pecados, de todas las personas y de todos los tiempos. La resurrección también comprueba que la obediencia santa de Jesús, Dios no la aplica como si fuera la nuestra. Excelente, exactamente, Jair, y gracias. Son casi exactamente las palabras que ya tenemos en la pantalla, ¿verdad? Por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Jesucristo, ¿verdad? Muchos pasajes buenos escuchamos de Silvia antes, de Bernadis. También podríamos citar a Romanos 3:23 y 24, que dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, pero entonces todos también son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces es una justificación del mundo, de todos, ¿verdad? Todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. Otro pasaje que podríamos usar sería a 2 de Corintios 5, 14 y 15. 2 de Corintios 5, 19 también, que habla del mismo tema, que la grandeza de la obra salvadora de Jesucristo. Más adelante vamos a hablar de ese punto importante, si Jesucristo murió por todos, ¿por qué no son todos salvados? Y vamos a hablar del tema un poco más adelante, pero por un momento sencillamente vamos a gozar de la grandeza de la obra salvadora de nuestro Señor. Bien, ahora, una pregunta más sobre esta obra salvadora. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Hablando de la declaración de Dios.
Bueno, me gusta. Gracias. Selene, por favor. Nos declara como, así como el juez en la corte, así nos declara Dios inocentes por nuestros pecados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Exactamente. Y a mí me gusta mucho, Selene, como el juez en la corte, ¿verdad? La declaración de Dios. Y utiliza la Biblia términos así, ¿verdad? De declaración. La palabra justificación es un término legal, que es una declaración de la persona no culpable del pecado. Entonces, ¿por qué? Por el sacrificio de Jesús, como dijo Selene. Utiliza esa palabra justificados en lo que apenas les leí. Romanos 3:24, ¿verdad? Justificados gratuitamente por su gracia. Somos declarados inocentes, no culpables de pecado. Aunque hemos cometido pecado, pero Jesucristo sufrió las consecuencias merecidas, entonces nosotros, en cambio, recibimos lo que no merecemos. Recibimos el amor de Dios, su bondad, gracia y especialmente perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Bernal, como vemos en el chat también, ¿verdad? Bien, en la muerte de Cristo y confirmada por la resurrección de Jesús, como Jair nos mencionó antes, Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas en sus ojos. Entonces ya no tenemos el pecado, entonces en la muerte de Jesucristo Él sufrió el castigo de nuestro pecado y como se ve en el video, el concepto bíblico del gran intercambio. Él recibió nuestro pecado, en cambio nosotros recibimos su justicia, su inocencia, su perfección, su obediencia. La palabra clave otra vez. ¿Algo más sobre este punto aquí? Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Silvia, por favor. Nos conecta nuestra fe, también el confiar en las promesas de Dios y la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. Excelente. Muchas gracias, Silvia. La fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza en las promesas de Dios. Importante notar, cuando la Biblia habla de la fe, habla de dos cosas como que no son iguales. Tenemos en un lado la fe y en el otro lado las obras. En Romanos 3:28 dice, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, la fe no es una obra, lo repito, la fe no es una obra, entonces no es algo que merece lo que hace Jesucristo, ni es un precio pequeño para ganar la salvación. Sigue siendo la salvación algo que recibimos gratuitamente, como vemos en Romanos 3:24. Efesios 2, 8 y 9 hace el mismo punto, ¿verdad? Somos salvos por la gracia y no por las obras. Un punto muy importante. Y la fe ni siquiera es una obra humana, ¿verdad? Es algo que Dios hace, como hemos estudiado cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo. Otra manera de decirlo, la fe es la mano abierta que recibe las bendiciones de paz, perdón y vida eterna. Entonces, no es algo que es una obra activa, es sencillamente recibir de Dios. Una historia bíblica donde vemos un buen ejemplo de fe es la historia de María y Marta
Está en Lucas, debemos buscar el capítulo, Lucas 10. Vemos a Marta haciendo muchas cosas. María sencillamente sentado a los pies de Jesucristo, recibiendo. Y ella es el ejemplo de la fe que utiliza Jesucristo para hablar de lo que es la fe. Sencillamente recibir. Qué consuelo saber que nosotros no tenemos que hacer nada. Sencillamente recibir de Dios. En el video habla del fin de vida, ¿verdad? Estar en el punto de morir. Qué confianza es saber que todo lo que necesitamos recibimos de Dios. Dios no requiere algo que no nos ha dado. Entonces, sencillamente recibimos de Él. Y qué mensaje para poder compartir también, ¿verdad? Podemos decir que Dios ha hecho todo. Dios ha hecho todo en su Hijo Jesucristo. Entonces, es la fe. Silvia hablaba de la confianza en las promesas de Dios. Es la conexión que tenemos, ¿verdad? Entonces, es algo que recibimos. Pensamos por un momento en si tuviéramos una enfermedad grave que siempre llega a la muerte. Y alguien tiene la medicina y nos da la medicina por medio de un jeringue. La jeringue es la fe, la medicina que nos salva es la obra salvadora de Jesucristo, que nos hace recibir lo que necesitamos. Bien. ¿Algo más? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Profesor, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí. Algo importante que aprendí en el video es que nosotros no debemos basar nuestra salvación en nuestras emociones. En el video se nos decía que hay veces las emociones nos llevan a un estado eufórico donde estamos emocionados y podemos creer que somos salvos, y sin embargo hay veces que nuestro ánimo puede estar por el piso y llevarnos a pensar que nosotros no somos salvos, pero que nosotros no tenemos por qué tener nuestra confianza en las emociones, sino en las promesas de Dios, como ya usted lo dijo. Buen punto. Muchas gracias, Ayer. Sí, gracias por enfatizar este punto, ¿verdad? Entonces, la fe no es un sentimiento, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha dado y otra cosa muy buena recordar que no tenemos fe en nuestra fe, ¿verdad? Tenemos fe en Jesucristo nuestro Salvador. Entonces no es, a veces los sentimientos humanos suben y bajan, pero Jesucristo sigue siendo quien es. Bien, bueno, ¿algo más? Bueno, entonces pensamos en la fe, la mano abierta que recibe las promesas, la jeringa que nos da lo que la medicina de la salvación que nos salva de la muerte. Entonces eso es sencillamente cómo recibimos los beneficios de la obra salvadora de Jesucristo. Que no es un sentimiento, tanto una sencilla confianza. Bien. Ok, ¿algo más? Profe, Bernales. el comentario usted dice que la jeringa es la fe. A veces las jeringas llevan esos, como yo enfermera digo, a veces esas jeringas llevan medicamentos amargos, otros dulces. Así es la vida de uno en los pasajes diarios. Son momentos bajos, duros, pero a veces tenemos que tener esa jeringa, esa fe para seguir adelante. Sí, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a las cosas, la bendición del Señor, ¿verdad? Por medio de la fe. Gracias, Bernadis. ¿Y usted es enfermera, Bernadis? Sí, profe, acabo de llegar de trabajo. Excelente. Qué bueno. Mi mamá es enfermera, también mi esposa.
Ah, bueno. Y mi hermana, mi mamá y mi esposa. Qué bueno, Ah, muy bien. ah, Ok, excelente. Seguimos adelante. Entonces, por eso tengo que usar este ejemplo de la jeringa con tantas enfermeras en mi familia. Muy bien. Ok, vamos a seguir adelante con un poco más sobre esta lección. Es la lección más sencilla del curso. Vamos a terminar en menos de 1 hora porque es importante sencillamente. ¡Ah! Veo en el chat también Angélica es enfermera. Qué bueno, muy bien. Ok. Y entonces, bueno, una historia muy rápida que no tiene mucho que ver con la lección, pero qué oportunidad para compartir la fe. Entonces, yo pienso en mi esposa, ya donde vivíamos hace mucho tiempo en una isla que se llama Antigua en el Caribe, y junto con la congregación, ella y otras enfermeras en la congregación tenían cada año día de salud para la comunidad, para poder apoyar a personas con su salud física y también ofrecer a toda la congregación la oportunidad de compartir su confianza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Qué bueno que son enfermeras, cuántas oportunidades de vivir la fe, ¿verdad? Por cuidar a otros. Gracias, Bernaris y Angélica, por compartir. Regresamos al tema del día. La lectura de hoy fue de Salmo 103 y encontramos a Cristo también en ese capítulo del Antiguo Testamento. Vemos que la fe es una sencilla confianza, ¿verdad? En lo que ha hecho Jesús, ha hecho Dios. Salmo 103 dice que Dios no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Qué alegría saber que Dios nos ha perdonado, que somos libres del pecado que no depende de nosotros. Ahora la salvación es nuestra, es la alegría. Del otro lado, sabemos que no tener esta alegría es algo pesado, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo va a venir de nuevo. Y vamos a hablar del tema en la lección que viene, pero ¿qué confianza tenemos? Sabiendo que el que viene como juez también es nuestro Salvador, que nos ama, que se entregó por nosotros, ¿verdad? ¿Qué confianza que tenemos en Cristo Jesús? Unas preguntas antes de cerrar. Primero, ¿en quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Sé que es una pregunta muy básica, pero vale decirlo y repetirlo. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? En Jesucristo, Ah, profesor. En Jesucristo. Sí, así es. Exactamente, gracias a él. Y sé que este es fácil, ¿verdad? Es sencillo para nosotros, pero es un punto tan clave, tan sencillo, tan importante, y vale repetirlo de nuevo. ¿Alguien nos puede leer el pasaje que tengo aquí en la pantalla de Juan 10, perdón? Angélica, por favor. Jesús le respondió, yo sé lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano, las arrebatará de mi mano. Gracias, Angélica. Bueno, Jesucristo hablando a personas no creyentes que no quisieran ser sus ovejas, pero habla también de los que son sus ovejas, ¿verdad? Ovejas
Bueno, no soy muy del campo, pero personas que conocen el ganado mucho mejor dicen que entre todos los animales domesticados son unos de los animales más tontas. Ovejas son tan tontas que no pueden seguir su propia ruta, no pueden hallar su propia comida, etc. Pero Dios quiere que seamos ovejas como en una manera sencilla, ¿verdad? En Salmo 23 habla de sí mismo, el Señor, como nuestro pastor. También Jesucristo habla de Él como nuestro buen pastor, aquí en Juan 10. Y es una confianza sencilla, ¿verdad? Que tenemos en Él. Entonces la pregunta es la pregunta más sencilla. Mi hijo de 4 años puede contestar la pregunta. ¿En quién tiene confianza para la vida eterna? Pero es tan importante y tan clave que vamos a querer repetir. Una pregunta más. ¿Cuáles son unas enseñanzas religiosas comunes que hacen que, vamos a cambiar esta pregunta a las personas, ¿cuáles son unas enseñanzas religiosas comunes que hacen que las personas se sienten inseguros en su salvación? ¿Cuáles son unas enseñanzas religiosas? Pueden ser en iglesias no cristianas o aún en iglesias cristianas, que son comunes, que hacen que personas se sientan inseguros en su salvación. Selene, por favor. Una de las enseñanzas, pienso yo, que es cuando son mandamientos humanos o de hombres, que nos es difícil a veces, ¿cómo se dice?, hacerlos. Y nos sentimos como quien dice dudando de la fe, porque decimos, híjola, o sea, se siente uno como que ya pecó por no hacer esos mandamientos humanos, pues. Muchas gracias, Selene. Sí, gracias por compartir. Y especialmente cuando personas con sus mandamientos humanos insisten en cumplir con estos actos como si fueran actos que podrían salvar a una persona, ¿verdad? Toman el lugar de Cristo esos actos, esos mandamientos humanos. Sí, gracias, Selene. ¿Alguien más quisiera compartir enseñanzas religiosas comunes que hacen que los cristianos o las personas generales se sientan inseguros en su salvación? Les cuento una historia. No hace mucho tiempo, yo fui a visitar a un participante en nuestro programa de Academia de Cristo. Y él me dijo que anteriormente pertenecía a una iglesia que llevaba el nombre Cristo Más. Y me contaba de la doctrina del grupo. Y en lo que me contó, decía que fue una doctrina de Cristo Más, para tener una relación buena con Dios, para ser salvos de verdad. La confianza de las personas fue Cristo más la obediencia, Cristo más unos actos de leyes humanas, como mencionó Selene. Al fin de cuentas, Cristo más algo, esa enseñanza hace que las personas se sienten inseguras, porque eso fue como si dependiera de otra cosa que no es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Cristo más oraciones a la Virgen es algo que se hace sentir inseguros, ¿verdad? ¿Y mi salvación es qué? Well, Cristo hizo algo y también ahora me dicen que tengo que orar a la Virgen, a ese santo. Bueno, es algo muy peligroso la fe, ¿verdad? Hasta que la persona no tiene confianza en Cristo solo. Pero también otras cosas. Cristo más la obediencia humana.
hace que una persona nunca va a saber que ha hecho lo suficiente, ¿verdad? Bueno, si depende de mi obediencia, ¿cómo voy a saber si he hecho lo que Dios requiere? Y eso hace que unos cristianos se sientan inseguros en su salvación. También podríamos mencionar cualquier otro acto humano. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Cualquier enseñanza que hace que las personas se miren a sí mismos o confíen en otro mediador en busca de su confianza en lugar de a Jesús. Como dice Hebreos 12:2, quien es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, esta noche podemos descansar seguros. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo todo, ¿verdad? ¿Qué confianza tenemos? Podemos también compartir el mismo mensaje con otros, que tal vez tienen muchas dudas y inseguridad sobre su destino final, sobre su estado espiritual. Podemos sencillamente compartir un mensaje muy sencillo. Es por lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo hizo todo. ¿Qué consuelo podemos confiar? En la lección que viene vamos a hablar de los últimos tiempos. Vamos a hablar del cielo y del infierno. Vamos a hablar del día de juicio. Vamos a hablar de muchas cosas así. Y son temas bíblicos y buenos de estudiar. Pero en esta lección vamos a tener esto siempre en mente. Que nuestra confianza es Jesucristo, ¿verdad? Del principio al fin. Y no hay otra cosa que necesitamos, ¿verdad? Entonces, tenemos una lección más. Sería el miércoles. Voy a poner la tarea en el grupo. Cuenta con un video, cuenta con unas preguntas que contestar, una lectura y todo eso. Pero nunca vamos a perder lo que tenemos hoy. La seguridad en Cristo, la confianza en Él, el consuelo de saber que todo depende de Él. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la lección que viene. Después, como vemos en el chat, Angélica, gracias por la pregunta, vamos a tener un proyecto final. Les voy a compartir ese proyecto final después de la última clase, el miércoles, para cumplir con el último paso del curso. Va a ser unas preguntas, no es una prueba, es un repaso. Es una oportunidad de repasar lo que hemos estudiado. Ok, sobre la lección de hoy, sobre nuestra confianza sencilla, sobre la tarea, sobre lo que viene después en el curso. ¿Hay preguntas o dudas? Bueno, bien. Entonces, qué gran placer estar aquí con ustedes. Espero que ha sido para ustedes una bendición los estudios con nosotros, con Academia Cristo. Y hay más cursos, y espero que sigan en los estudios con nosotros para que podamos aquí abrir la Biblia. Y también hay otros recursos. Si no han visitado nuestro sitio de web, academiacristo.com, hay mucho más allá. Pueden buscar más recursos, otras cosas que estudiar autodidácticamente, como en su propio tiempo, allá en el sitio de web. También, si ha sido una bendición estudiar así en vivo, hay otras personas para quienes también pueden ser una bendición también. Entonces, que compartan con ellos un link para la aplicación. Si no tienen y tienen alguien en mente, un amigo, un vecino, otra persona que quisiera estudiar, envíame un mensaje para el link. No es difícil encontrar a Academia Cristo en el Play Store.
para descargar la aplicación, pero si no pueden, con mucho gusto, siempre estoy disponible a enviarte un link para poder invitar a otra persona a estudiar. Sobre esto, ¿hay preguntas o dudas? Ok, muy bien. Entonces, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de poder estar juntos aquí para ser asegurados una vez más de la verdad tan sencilla, tan profunda, pero tan importante y tan buena, que somos salvos 100% por lo que tú hiciste. Tu Padre planificó nuestro Salvador. El Hijo lo llevó a cabo a través de su vida, muerte y resurrección. El Espíritu Santo lo plantó en nuestros corazones. Te damos gracias hoy y siempre, Señor. Ayúdanos a tener este consuelo y confianza siempre y también a compartirlo con nuestros vecinos y amigos y miembros de nuestras familias que necesitan el consuelo del mismo mensaje. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Fue una bendición. Que Dios les bendiga mucho. El miércoles nos vemos una vez más con el favor de Dios. Gracias, profe. Gracias. Dios le bendiga. Amén, hermano. Bendiciones, pastor. Señor lo bendiga. Gracias, Luis. Dios le bendiga, pastor. Luis Felipe, gracias igualmente. Qué bendición estar aquí con ustedes. Pastor, una preguntita. ¿Sí puede contestar? Sí, un momento, Jair, un momento. Voy a cerrar la grabación.